exámenes. El gran comedor estaba en silencio esa mañana, lleno con el sonido de pasar páginas y garabatos frenéticos. Kakashi ignoró los murmullos silenciosos de los estudiantes a su alrededor y solo se concentró en su papilla. No era de los que se atiborraban en el último minuto. Él lo sabía o no lo sabía en este punto. No había razón para entrar en pánico cuando había hecho el trabajo. Ahora solo era cuestión de responder cualquier pregunta que surgiera lo mejor que pudiera. Neville tiró la mermelada a su lado y Kakashi se estiró para arreglarla. Su amigo le sonrió en señal de agradecimiento, pero podía ver los nervios pintados en su rostro. Kakashi palmeó su hombro con firmeza antes de regresar a su plato. No estaba seguro de si eso era un consuelo, pero el niño dejó de dejar caer el cuchillo y el tenedor durante el resto de la comida. Se les pidió que esperaran alrededor del vestíbulo de entrada hasta mucho después de que el resto de los estudiantes se fueran a las lecciones. Había visto a Rinri en la multitud de corbatas verdes y estaba satisfecho al notar que ella estaba tratando de evitar su mirada. Entonces se había tomado en serio su advertencia. Finalmente, los maestros los llamaron de regreso al gran salón y fue completamente reorganizado. Las mesas individuales y separadas construidas para uno estaban distribuidas uniformemente por todo el salón, todas orientadas en la misma dirección hacia la mesa del personal. En lugar de las velas y copas habituales que ocupaban la mesa, estaba llena de tinteros, pergaminos y plumas de repuesto. Un gran reloj de arena estaba junto a McGonagall mientras observaba a los estudiantes llegar a sus asientos. Kakashi tomó su propio asiento y esperó a que la habitación se acomodara. «Puedes comenzar», anunció McGonagall. Kakashi tomó su pluma y pasó la página. 1. A. Da el encantamiento y B. Describe el movimiento de varita requerido para hacer que los objetos vuelen. Eso fue sencillo. Rápidamente anotó Wingardium Leviosa y los movimientos necesarios para lanzar el hechizo. Miró a la siguiente pregunta. 2. ¿En qué escenario usaría sistema Perio? Otro fácil. Abriendo un cofre. Personalmente, Kakashi preferiría abrir la cerradura que usar un jutsu, pero los magos estaban decididos a encontrar un hechizo para cada ocasión. 3. ¿Cuál es el encantamiento para Exploding Charm? Su mente volvió al altercado con los mortífagos en febrero. Ese era un hechizo que no iba a olvidar pronto. Hizo su camino constantemente a través del examen, la mayor parte volvió a él fácilmente de su revisión. Estaba seguro de que Neville sería capaz de manejar esto. Habían repasado la mayor parte del contenido del examen durante la última semana. Se trataba de memorizar. Kakashi ni siquiera había tenido que usar el Sharingan para estos exámenes. Dejó de usarlo para estudiar una vez que se puso al día con los primeros 4 años de libros de texto. Dejó la pluma y dejó que la tinta se secara. Hojeando las páginas del pergamino, revisó sus respuestas y no pudo encontrar ninguna que quisiera cambiar. Los acomodó en una pila ordenada y miró a su alrededor, las cabezas a su alrededor todavía bajas y en el trabajo. Todavía había arena cayendo en el reloj de arena. Tenía que sentarse aquí. En la academia de Konoha, cuando terminaban un examen subían y lo entregaban. Menos posibilidades de que lo copiaran de esa manera. Se recostó en su silla durante aproximadamente media hora antes de que McGonagall finalmente diera la hora. Kakashi se levantó de su asiento cuando recogieron sus papeles, siguiendo a los otros estudiantes fuera del pasillo. Granger ya estaba hablando con los otros 2 chicos sobre el examen. No estoy seguro de haberme hecho justicia con los encantamientos animadores, simplemente se me acabó el tiempo, y en la pregunta 23, Hermione, interrumpió Weasley. No vamos a volver sobre el examen, ya te lo hemos dicho antes. Kakashi, ¿cómo lo encontraste? Granger se dio la vuelta para mirarlo. Estuvo bien, se encogió de hombros. Las preguntas fueron directas y las completé dentro del tiempo. Granger lo miró por un largo momento, con una mirada ilegible en su rostro, pero antes de que pudiera hablar, Kakashi se alejó y se colocó junto a Neville. Se dirigieron a almorzar, las enormes mesas reaparecieron de repente. Kakashi ignoró la charla a su alrededor mientras tomaba varias frutas de la selección. Los estudiantes comenzaron a ser llamados a salir del salón alfabéticamente y pronto fue su turno. Dudó por un momento, mirando a Potter, antes de verse obligado a seguir al pequeño grupo de estudiantes desde el pasillo. Flitwick señaló hacia uno de los examinadores. Tofty acaba de estar disponible, ataque, si quieres ir allí.
Kakashi asintió al hombre bajito y se dirigió hacia el examinador, un anciano calvo sentado en el rincón más alejado de la habitación. Señor Ataque, nuestro estudiante asiático de intercambio, dijo Tofty. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? El examen práctico fue sencillo. Kakashi solo tuvo que utilizar Magen, Kokon y Arasu no Jutsu para pasar la prueba. En lugar de manipular el objeto, solo podía controlar lo que veía el examinador. El resto del salón estaba demasiado ocupado con los otros exámenes para notar algo extraño. Terminó rápidamente, el anciano le sonrió cuando lo despidieron. No se le permitió regresar a la sala de espera, por lo que se sentó contra la pared del pasillo, con los ojos cerrados y concentrado en detectar cualquier peligro que pudiera acercarse a la sala de examen. Muy pronto, Neville salió pálido y Kakashi ladeó la cabeza hacia él. Neville no se quedó, regresó para comenzar de inmediato a estudiar para el examen de transformaciones al día siguiente. Potter lo siguió no mucho después, y Kakashi lo siguió de regreso a la sala común donde se encontró con Granger. Transfiguración y herbología no plantearon ningún problema y aparte del incidente del flamenco, no hubo nada destacable durante esos 2 días. La primera vez que los exámenes empezaron a salirle mal fue el jueves, durante la práctica de defensa contra las artes oscuras. Genjutsu no sirvió de nada en el examen y Kakashi se dio cuenta de que no tenía forma de desviar o protegerse contra los hechizos que estaban dirigidos a él. Era el mismo problema con el que se había encontrado en sus batallas contra los mortífagos. La magia y el chakra eran fundamentalmente diferentes. Los jutsu que usaban más comúnmente los shinobi se basaban en los elementos. Su propio Reikiri estaba basado en rayos. Era muy raro que las técnicas usaran chakra puro. Minato Sensei pasó años en el Rasengan y ahora solo 2 personas pueden realizar la técnica. Los hechizos, por otro lado, se usaban más comúnmente como energía pura, como Expelliarmus o Difindo. Kakashi no podía desviar los hechizos más físicos como Aguamenti. Con ese hechizo solo podía lidiar con el agua. Lo mejor que podía hacer era esquivar los hechizos, asegurándose de no moverse más rápido de lo que lo haría un mago. Su examen se detuvo a mitad de camino para que el examinador pudiera preguntar si iba a lanzar algún contrahechizo o hechizo defensivo. Cuando les dijo que no lo haría, anotaron algo en su pergamino y lo despidieron. No tuvo reparos en reprobar ese examen. En una verdadera batalla, él ganaría. Tenía poco sentido táctico confiar únicamente en el jutsu defensivo. Un bridge estaba esperando en la puerta del vestíbulo de entrada y se burló cuando él pasó. No has podido recoger el material tan bien como esperaría de un estudiante de Hogwarts, le dijo. Tal vez esa sea una señal de que no deberías regresar el próximo año. No creo que invitemos a más estudiantes de intercambio de ninguna manera. Solo seguí tus enseñanzas, respondió Kakashi suavemente. No querías que usáramos nuestras varitas, así que obedecí. Él tampoco podía lanzarlos, pero ella no lo sabía. Esquivar hechizos no es propio de un mago, se burló un bridge. Debería haber sido capaz de realizar los hechizos después de estudiar la teoría, señor. Ataque. Difícilmente podría esperar a probar el examen sin lanzar hechizos. Pensé que el examen reflejaba la enseñanza, Kakashi se encogió de hombros. Lo sabré mejor para futuros exámenes. Un bridge comenzó a ponerse de un hermoso tono púrpura, por lo que Kakashi tomó eso como su cola para continuar caminando por el pasillo, deteniéndose justo fuera de su vista. Potter salió del salón un rato después y, por una vez, mantuvo la boca cerrada alrededor de la horrible mujer. Siguió al chico de regreso a la sala común, como lo había hecho durante los últimos 3 días, interrumpiéndose una vez que llegaron para sentarse con Neville. Voy a reprobar pociones, el aliento de Neville salió en ráfagas cortas. Snape probablemente ya me falló. Tenemos más de 2 días para prepararnos para el examen, respondió Kakashi con calma, poniendo sus manos sobre la mesa. Eso es más que adecuado para revisar los componentes clave del material. Snape no puede reprobarte antes de que hayas pasado la prueba. Eso es manipulación y perderá su trabajo. En realidad, Neville se giró hacia él, su respiración comenzaba a calmarse. Me aseguraría de ello personalmente, asintió. Pronto quedaron absortos en el estudio, ignorando la charla nerviosa a su alrededor. Fue después de la cena del domingo que Malfoy se le acercó. Dime cómo estás haciendo trampa. Kakashi volvió a mirar al chico, confundido. No estoy haciendo trampa. Malfoy se burló, cruzándose de brazos.
Su túnica estaba arrugada y bolsas negras colgaban debajo de sus ojos. Los exámenes lo estaban golpeando duro al parecer. Debe serlo, Malfoy entrecerró los ojos. Te he estado observando, ¿sabes? No hay forma de que seas tan impertinente con los timos a menos que supieras que vas a pasar. La única manera de saberlo es sabiendo las respuestas de antemano. Kakashi solo le devolvió la mirada. Así que vamos, confiesa, insistió el chico. Estoy en el escuadrón inquisitorial y soy prefecto. Puedo descontar puntos y darte detención. Dime cómo obtuviste las respuestas. No me importan los puntos, Kakashi se encogió de hombros. Ni tus detenciones. Realmente te enviarán de vuelta al remanso de Japón del que viniste, sonrió Malfoy. Entre mi padre y la directora Umbridge no tienes ninguna posibilidad. Kakashi no se molestó en ocultar su expresión molesta. No tenía tiempo para adolescentes malcriados y pomposos. Así que vas a informarle a tu padre, como la copia perfecta que eres. Exigió Kakashi, girándose para enfrentar completamente al Slytherin. Te he dicho esto antes, pero debes haber estado sordo en ese momento. No eres nada sin él o Umbridge. No piensas por ti mismo y sufrirás por ello. Malfoy abrió la boca pero no salió ningún sonido. No puedes intimidarme porque no tengo motivos para temerte, continuó Kakashi. Dentro de estos pasillos, tienes un mínimo de autoridad de la que abusas y esgrimes como un arma, en lugar de cumplir tu papel como líder. Fuera de Hogwarts, ¿qué harás? Dile a tu padre cuando alguien no te escuche. Morir en la próxima guerra. Convertirse en otro en la larga línea de Malfoy para ser recordado en el bando perdedor. Kakashi suspiró con dureza, controlando su molestia. Esto no logrará nada. Me iré en 2 semanas, dijo con cierta calma. No volverás a molestarme y dejarás a Potter y Neville solos en ese momento. ¿Me entiendes? Malfoy instintivamente asintió con la cabeza ante el tono de Kakashi, con los ojos muy abiertos. Se alejó, dejando atrás al agitado quinto año. Tal vez podría haberlo manejado mejor, pero realmente no tenía tiempo. Lo último que necesitaba era que lo detuvieran nuevamente frente a Umbridge por una acusación falsa. El chico le recordaba vagamente a su yo más joven. No en el sentido cruel e intimidatorio, sino en el sentido de que estaba atrapado en una mentalidad tóxica cultivada por su historia familiar. Kakashi también había sido arrogante y acatado todas las reglas, sin importar las consecuencias. Habían sido necesarios los eventos en Kanabi para sacarlo de eso y no había nada que quisiera más que sacar a su yo más joven de esa actitud antes de que mataran a su mejor amigo. Sabía que Malfoy tendría un despertar igualmente horrible, que viviría el resto de su vida lamentando no haber cambiado antes. Sin embargo, ese no era el papel de Kakashi, incluso cuando vio a Malfoy caminando por un camino similar. Un extraño no pudo ayudarlo. Tendría que ser personal. Malfoy tendría que aprender por las malas y Kakashi tenía el presentimiento de que la guerra sería particularmente dura para el chico. Esperaba que no fuera demasiado tarde para salvar algo para Malfoy, que no tenía que perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Fue difícil volver de eso. El resto de los exámenes pasaron relativamente rápido con resultados mixtos. Kakashi pasó rápidamente las partes escritas ya que solo requerían memorización. No había pensamiento crítico que pudiera discernir dentro de estos exámenes. Los temas surgieron en la mayoría de las sesiones prácticas. No podía preparar pociones correctamente ya que le faltaba esa chispa mágica que activaba sus efectos. Hizo efectivamente varias bebidas particularmente repugnantes. El cuidado de las criaturas mágicas no fue mejor. El Gnarl había sido fácil de identificar aunque solo fuera porque había sido despiadado en sus intentos de sacarle sangre, mientras que los erizos a su alrededor permanecían indiferentes. Ni siquiera tuvo tiempo de ofrecerle leche a la cosa para sacarla del grupo como se suponía que debía ser. Simplemente fue directo a por él. Los Boutrucle se habían mantenido firmes en su aversión por él y habían procedido a arrojarle palos cada vez que intentaba demostrar un manejo correcto. Se dio por vencido con ellos relativamente rápido. No valía la pena angustiar a las criaturas solo por un examen. Podría haberlo hecho sin el cangrejo de fuego. La tarea era alimentarlo y limpiar el hábitat de la criatura sin sufrir quemaduras. Logró esta tarea, evitando las llamas con facilidad, pero había sido como sacarse los dientes. Era difícil hacer algo con un flujo constante de llamas dirigidas a él.
Cuando llegó a la tarea final, elegir una dieta para un unicornio enfermo, Kakashi estaba sudoroso y molesto. Se alegraría de dejar atrás esta pesadilla de clase. La adivinación fue simple en el sentido de que Kakashi inventó completamente las respuestas. Era sobre todo una tontería de todos modos. Mientras que el don de profecía era un fenómeno muy real, era una tontería pensar que cualquiera podía hacerlo. Los sapos del monte Miboku eran las únicas invocaciones capaces de hacerlo hasta donde él sabía. En la cultura de los magos, estaba dispuesto a apostar que los centauros eran la única fuente legítima de predicción del futuro. No pensó que leer hojas de té o mirar una bola de cristal le diría nada sobre los años venideros. Potter y Ashley estaban tristes después de ese examen, pero Kakashi sabía que no había forma de que ese tipo de examen saliera bien. Aceptó la calificación de suspenso. Esa noche subieron a la cima de la torre de astronomía a un cielo sin nubes lleno de estrellas. A Kakashi nunca le había importado la astronomía. Contemplar el indiferente cielo nocturno en la paz de la noche siempre se había sentido como una bocanada de aire fresco. Las estrellas y las constelaciones eran muy diferentes en Konoha que aquí, pero no había sido demasiado difícil aprender los nuevos patrones. La navegación estelar en realidad fue bien estudiada por los shinobi, pero se clasificó más como una herramienta, como Sujutsu, que como un campo de estudio. Navegar por el desierto de la Tierra del Viento fue mucho más fácil usando las estrellas en lugar de los puntos de referencia. Cuando solo había dunas de arena por millas, era fácil darse la vuelta. Las estrellas también sirvieron como un recordatorio de lo lejos que estaba de casa. Durante las primeras semanas en Hogwarts, había sido desconcertante ver el cielo equivocado reflejado en él. Había llevado a casa la falta de familiaridad de su nuevo hogar durante los próximos 10 meses. La única constante era la luna que brillaba intensamente esa noche, inundando su entorno con un suave resplandor blanco. Muy pronto, las nuevas constelaciones se habían convertido en una segunda naturaleza para él y mientras miraba a través de su telescopio para completar el mapa estelar en blanco, se encontró frunciendo el ceño ante la idea de que nunca las volvería a ver. A la mitad del examen, Kakashi notó las figuras saliendo del castillo y cruzando el césped. Reconoció a uno de ellos como un brige, pero rápidamente descartó cualquier pensamiento sobre el grupo. No iban detrás de Potter o de él mismo, así que los dejaría solos. Solo habían ido a la cabaña de Hagrid. Algún tiempo después, hubo un fuerte bang que resonó en toda la noche silenciosa. Kakashi instintivamente se tensó para un ataque, a punto de colocarse frente a Potter cuando vio la puerta de Hagrid y se relajó. Observó con calma cómo 6 figuras intentaban contener al medio gigante y fallaban espectacularmente. A pesar de todas sus opiniones negativas sobre Hagrid como maestro, el hombre podría dar una pelea decente. Los niños a su alrededor gritaron de pánico y Kakashi mantuvo su ojo en Potter para asegurarse de que no haría nada estúpido. Sin embargo, cuando McGonagall salió furiosa del castillo para enfrentarse a las figuras y posteriormente quedó atónita, incluso los examinadores expresaron su angustia. No tanto como una advertencia. Toph jadeó de horror. Comportamiento escandaloso. Fue cuando uno de los hombres apuntó a Fam, el perro de Hagrid, que Kakashi sintió crecer la ira. Él quiso que Hagrid destruyera a estos culpables. Estaban detrás de Hagrid, no de Fam. No había motivo para atacar a un animal que solo intentaba proteger a su dueño. Nunca hubo una razón para atacar a un animal a menos que estuvieran en una batalla contra ti, pero esta no era una batalla. Esto fue una emboscada. Hagrid finalmente escapó, Fang inerte en sus brazos y Kakashi dejó escapar un suspiro. Esperaba que el perro estuviera bien. Toph tosió torpemente. 5 minutos para todos. Kakashi rápidamente garabateó los toques finales a su mapa estelar y se lo entregó. La sala común estaba completamente llena y los estudiantes estaban hablando unos con otros, discutiendo lo que acababa de ocurrir. Kakashi se las había arreglado para evitar la mayor parte de las discusiones, acomodándose contra la ventana y mirando a cualquiera que se acercara. No había nada que pudieran hacer por Hagrid ahora. Se levantó a la mañana siguiente y se sentó entre los estudiantes exhaustos a desayunar. Estaba más que acostumbrado a tener solo un par de horas de sueño, pero no se podía decir lo mismo de los Gryffindors. Observó divertido como uno de los de quinto año usaba sus notas como una almohada improvisada. El examen final fue esa tarde y Kakashi no vio ningún problema. La historia de la magia tenía que ser una de las materias más fáciles que se ofrecían en Hogwarts.
No era como la academia en casa, donde había que desglosar cada pelea histórica y analizar qué hizo mal cada oponente. Aquí solo tenía que regurgitar lo que decía el fantasma, complementado con los libros de texto. Entró al gran comedor y tomó asiento, pasando la página ante la palabra de los examinadores. Pensó que todo iba bastante bien hasta que Potter comenzó a gritar. Harry salió corriendo de la enfermería, su mente se centró en encontrar a Ron y Hermione y contarles lo que había visto. Finalmente los encontró en uno de los pasillos, dirigiéndose hacia él. Los llevó a un salón de clases vacío en el primer piso y cerró la puerta de golpe. Se dio la vuelta para mirarlos y contuvo un grito de sorpresa al ver a Kakashi parado en la habitación. Casi pensó en preguntar cómo había llegado allí, pero lo descartó con la misma rapidez. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Voldemort tiene a Sirius. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Ron y Hermione hablaron uno sobre el otro, sus rostros pálidos. Lo vi cuando me quedé dormido en el examen. Está en esa habitación en el departamento de misterios del ministerio. Lo he visto antes. Está al final de la fila 97. Lo está torturando, muchachos, lo está intentando. Usar a Sirius para encontrar lo que sea que haya estado buscando. Se sentó en un escritorio, sus piernas temblaban. Tenemos que ir allí. Tenemos que salvarlo. Pero Ron habló y Harry giró su cabeza hacia él. ¿Cómo llegó Sirius allí? Ha estado escondido. ¿Cómo entró Voldemort en el ministerio? Añadió Hermione, con voz temblorosa. Son las 5 en punto, no hay forma de que tanto Voldemort como Sirius se escabullan entre los aurores. Siempre está vacío cuando estoy allí, pero nunca has estado allí. Solo lo has soñado. Entonces, ¿cómo explicas al padre de Ron? Harry tiene razón, dijo Ron en voz baja, mirando a la chica. Es tan improbable, espetó Hermione. ¿Por qué Sirius? ¿Cómo llegó Voldemort a él? No tenemos ninguna prueba real. Harry lo vio, Hermione, le gritó Ron. ¿Y si es una trampa? Hermione suplicó, con lágrimas en los ojos. Voldemort sabe que eres el tipo de persona que va a salvar a Sirius. ¿Recuerdas lo que pasó con Ginny? Él sabía que saldrías corriendo para salvarla. ¿Qué se supone que significa eso? Harry gruñó. Antes de que pudiera escalar más, Kakashi finalmente habló. Es una trampa. Los tres se dieron la vuelta para enfrentarse al shinobi. ¿Cómo lo sabes? Exigió Harry. Es lo que haría para atraerte, dijo Kakashi con calma. Granger tiene razón. En el momento en que descubras que alguien está en peligro, intentarás salvarlo. Deja de pensar. No puedes saber eso. Es la conclusión más lógica de la información presentada. A la mierda tu lógica. Harry le gritó en la cara. Sirius está en peligro, lo vi con mis propios ojos. Entonces lo confirmamos con la chimenea, Kakashi no se inmutó. Sé que, salvo noquearte, no dejarás que esto descanse, así que descartaremos esta idea ahora. Entonces te quedarás aquí. ¿De acuerdo? Harry asintió y se giró, empujándose para salir por la puerta. En algún lugar del camino recogieron a Ginny y Luna, quienes accedieron a actuar como vigías mientras Ron iba a distraer a Umbridge. Harry había regresado corriendo al dormitorio para agarrar su capa de invisibilidad y rápidamente se la tiró a ella Hermione mientras las chicas despejaban el pasillo frente a la oficina de Umbridge. Kakashi había desaparecido de la vista, pero Harry no dudó de que estaba cerca. Estaba un poco sorprendido de que Kakashi le permitiera hacer esto, para ser honesto. Finalmente entraron a la oficina de Umbridge y Harry se quitó la capa y se deslizó para arrodillarse frente a las llamas anaranjadas. Agarró un puñado de polvos Flu. Número 12, Grimmauld Place. La llama se encendió de color verde cuando arrojó el polvo y empujó la cabeza hacia adelante. La vista que lo recibió fue la fría y vacía cocina de Grimmauld Place. No había luces encendidas ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. No había nadie. Harry sintió que iba a vomitar por la ola de temor que se apoderó de él. De repente se oyó un leve sonido de forcejeo cerca de la puerta de la cocina. ¿Quién está ahí? Gritó Harry. Sirio. Creacher apareció a la vista, luciendo más feliz de lo que Harry lo había visto alguna vez. Es el chico Potter, reflexionó Creacher. ¿Qué es lo que quiere? Se pregunta Creacher. ¿Dónde está Sirio? El maestro se ha ido, Harry Potter, respondió Creacher, sonando demasiado feliz en comparación con cuando normalmente mencionaba a Sirius. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está Sirius, Creacher? El elfo doméstico solo se rió.
El sonido estaba roto y áspero, como si no se hubiera pronunciado durante décadas. Creature. Harry gritó con frustración. ¿Dónde está Ojo Loco o Lupin? ¿O alguno de ellos? Todo se ha ido, cantó Creature. Nadie aquí excepto Creature y la señora. Se giró y el corazón de Harry cayó ante sus palabras. El maestro nunca regresará del departamento de misterios. Creature y su ama están solos otra vez. El elfo doméstico procedió a salir de la cocina, indiferente a los gritos de Harry para que regresara y respondiera sus preguntas. Harry estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando alguien lo agarró por el cabello y tiró de él hacia atrás. Se giró para gritarle a Kakashi cuando se encontró cara a cara con una furiosa Umbridge. ¿Tú crees?, comenzó ella mientras arrastraba su cabeza más hacia atrás para mirar al techo, que después de 2 Nifflers iba a dejar entrar a mi oficina a una criatura más desagradable y carroñera sin mi conocimiento? Harry tragó con fuerza, el bulto viajó lentamente por su garganta. Estaban en problemas. Kakashi observó a Umbridge sostener el cabello de Potter, sus ojos recorriendo la habitación y asimilando la situación. Tenía un Slytherin apuntándolo con su varita y cada uno de los niños había sido atrapado, su propio captor se cernía sobre ellos. Sabía que no debería haber seguido este plan. Debería haber callado a Potter cuando se mencionó por primera vez. En cambio, había dejado que sus sentimientos se interpusieran en su camino. Sabía lo que era no poder rescatar a alguien que significaba tanto para él. Cuando el Kiwi atacó a Konoha, a él y a los demás de su edad se les ordenó regresar y se les dijo que no pelearan. Se había visto obligado a ver cómo la bestia arrasaba su aldea. Cuando se enteró de las bajas, lo persiguieron durante muchas noches. Él podría haberlos ayudado, podría haber hecho algo. La peor parte de toda la noche había sido cuando se enteró de lo de Minato Sensei y Kusanagi. No había nada que quisiera más que hacer retroceder el reloj y salvarlos. Quería que Naruto tuviera a sus padres. En cambio, alguien lo había detenido, diciendo que era por su propio bien. Lo había odiado y no se lo deseaba a nadie. Entonces, cuando Potter le exigió que salvara al último miembro vivo de su familia, su padrino, Kakashi había sido débil. Había pasado demasiado tiempo con estos niños. En septiembre, simplemente lo habría noqueado y habría terminado con eso. Ahora estaba con un funcionario del ministerio enloquecido por el poder y varios rehenes. Miró hacia donde retenían a Neville. No tenía idea de cuándo el chico se había topado con ellos, pero estaba maldiciendo a todas las deidades por las que se había involucrado. Umbridge siguió gritándole a Potter, pero cuando lo arrojó contra el escritorio con un fuerte golpe, Kakashi no lo iba a tolerar. Apretó el punto de presión de su captor y el niño cayó como una piedra. Él Shushime rápidamente en sucesión, derribando a cada Slytherin rápidamente y sin dolor. Todavía eran estudiantes después de todo. Captó la mirada de asombro en los ojos de Malfoy justo antes de derribarlo. Se dio la vuelta para mirar a Umbridge mientras el último Slytherin se desplomaba en el suelo. Ella había arrastrado a Potter desde el suelo y le puso una varita en el cuello. ¿Quién eres tú?, exigió, incapaz de mantener el miedo fuera de su voz. No deberías poder aparecerte en los terrenos de la escuela. Kakashi de repente sintió que Ishida se acercaba a la oficina al borde de su alcance. Sacó su máscara de repuesto del bolsillo y se la puso mientras se quitaba la pesada capa de Gryffindor. Yo no me aparecí, dijo tranquilamente, viendo el extremo de la varita balancearse contra el cuello de Potter. Dije que me dijeras quién eres. Kakashi ataque. Suelta a Potter. Ella lo agarró con más fuerza. ¿Para quién trabajas? Él permaneció en silencio y ella clavó la varita en la garganta de Potter, causando que el niño tosiera. ¿Para quién crees que trabajo? Lo intentó en su lugar. Umbridge pareció darle vueltas a algo en la cabeza y abrió mucho los ojos. No, dijo ella, comenzando a sudar mientras el terror se apoderaba de él. Dumbledore no habría ido tan lejos. No habría contratado a un shinobi, no en su preciosa escuela. No estoy aquí por ti, respondió Kakashi, manteniendo el nivel de voz. Solo deja ir a Potter y nos pondremos en camino. Umbridge solo arrastró al niño unos pasos hacia atrás. Tu especie nunca se iría en paz. Umbridge chilló. He oído hablar mucho de ustedes. Matan por dinero y por placer. Son bárbaros que destruyen todo a su paso. Kakashi levantó las manos, mostrando que estaba desarmado. La mujer estaba en pánico. No podía permitir que dañara a Potter en su angustia.
Ella ya había mostrado una capacidad para lastimar a los estudiantes. Eso no es agradable. Ishida entró, pasando por encima de los estudiantes inconscientes y sonriendo a los que miraban. Dio un paso para pararse al lado de Kakashi y él luchó contra el impulso de alejarse un paso de ella. Por lo que he visto de ustedes, magos, no son mucho mejores. Kakashi juró que si este idiota hacía que mataran a su protegido, se aseguraría de que ella lo siguiera rápidamente. ¿Ha usado algún hechizo ilegal? Ella le preguntó, sus ojos aún en un brillo. No, se quejó Kakashi. No le he permitido la oportunidad. ¿Qué manera de joder con mi misión?, respondió ella y Kakashi casi la golpea en ese mismo lugar. No estoy sacrificando estudiantes solo para que puedas obtener una banda de trabajo bien hecho, dijo con severidad, la advertencia en su tono. Menos de todo mi cargo. Le complació notar que ella retrocedió ante la advertencia. Está bien, Dolores Umbridge, podemos hacer esto de la manera más fácil o de la manera más difícil, continuó Ishida sonriendo. Ven en silencio y es posible que solo tengas una vida en prisión en lugar de dos. El rostro de Umbridge palideció otro tono más blanco, sus manos temblaban. Tú no tienes la autoridad. Dumbledore no tiene la autoridad. No, estuvo de acuerdo Ishida. Pero Edward Stonewall del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América sí. ¿O también te olvidaste de todos los crímenes que cometiste en ese país? Kakashi no se molestó en ocultar su mirada en blanco. Era típico de los ninjas jóvenes y menos experimentados exhibirse. Pensó que era innecesario compartir todos estos detalles. Ella solo lo estaba haciendo para ver la reacción de Umbridge después de la gran revelación. Era fatal hacerlo contra otros shinobi, pero contra civiles, la mayoría lo vio como una gran oportunidad. Kakashi era de la opinión de que los shinobi solo deberían hacer su misión. No importaba si alguien sabía lo que habían hecho, siempre y cuando hicieran bien su trabajo y sirvieran a su pueblo. Era un poco irónico viniendo de él, quien era conocido en todas las naciones elementales por sus hazañas durante la guerra. Había estado en el libro de Bingo durante años. Sin embargo, Ishida proporcionó la distracción ideal. Kakashi apareció detrás de Umbridge y agarró su varita, el hechizo golpeó una de las paredes en lugar de Potter. Lo sostuvo fuera de su alcance mientras golpeaba a Umbridge en la cara, sintiendo que su nariz cedía de satisfacción. Se dejó caer al suelo y Kakashi arrojó su varita a Ishida. Ella lo fulminó con la mirada mientras lo arrebataba en el aire. Ella sigue siendo mi derribo, siseó. Tuviste que pegarle un puñetazo. Podría ser criticado por entregar bienes dañados. Podrías haber tocado el nervio como lo hiciste con los niños. Lo que sea. Él la ignoró por completo. Miró para ver a Potter y lo encontró mirando a Umbridge. He querido hacer eso todo el año, dijo débilmente. Kakashi también, aunque no lo expresó en voz alta. Barrió la habitación para encontrar a todos mirándolo. Granger y los dos Weasley ya sabían sobre su verdadera identidad, pero Lovegood y Neville no. Lovegood no parecía demasiado preocupada mientras golpeaba a Warrington en el suelo. Neville, sin embargo, Neville lo miraba fijamente, con una mirada ilegible en sus ojos. Antes de que pudiera acercarse a su amigo, Potter habló. ¿También desde cuando ustedes dos trabajan juntos? Él demandó. La última vez que los vi a ustedes dos en la misma habitación, estaban tratando de matarse. Ese sigue siendo el caso, dijo Ishida. Solo tenemos que tolerarnos unos a otros hasta el final del año escolar. Pero estabas detrás de Umbridge. Potter se volvió hacia ella. Kakashi lo sabía. Ha tenido que ayudarme y, a cambio, no te mato. Las palabras se asimilaron y Potter dio un paso atrás apresuradamente. Espera, ¿qué? ¿Por qué me matarías si estuvieras detrás de Umbridge? Salió corriendo, tratando de poner algo de distancia entre ellos. Para fastidiarme, dijo Kakashi, apartando la mirada de Neville. Potter lo miró fijamente antes de volverse para continuar mirando a Ishida. Ella solo se encogió de hombros, lo que no ayudó a los nervios de Potter. Espera, ¿cuándo tuviste tiempo para ayudar en otra misión? Granger habló, confundida. Mi objetivo principal era proteger a Potter, pero he tenido varios otros deberes durante el año, respondió Kakashi, un poco desconcertado a pesar del miedo que se enroscaba en sus entrañas mientras Neville permanecía en silencio. ¿Crees que pasé todo mi tiempo siguiéndote? ¿Sí? Estalló Potter. No te has apartado de mi lado en todo el año. Pensé que me ibas a seguir al baño en un momento.
Kakashi lo despidió. Potter tendía a ser un poco dramático. Todavía tenían el problema de Sirius por resolver. Vigilaré a estos muchachos mientras me comunico con Stonewall-san sobre un bridge, dijo Ishida en voz baja. Nadie te seguirá al ministerio. La cabeza de Kakashi se giró hacia el ninja de Iwa con sorpresa. Ella fruncía el ceño profundamente y se negaba a mirarlo. Lo odio, pero te lo debo, se quejó. Después de esto, hemos terminado. Esto compensa que derrotes a un bridge y consigas su varita. Kakashi continuó mirándola. Ella hablaba en serio. Ella estaba dispuesta a hacer una acción no hostil por él. Esto no les quitaría el odio y los prejuicios entre ellos. Ella todavía era de Iwa después de todo. Su amenaza anterior de eliminarla cuando estaban de vuelta en las naciones elementales también seguía en pie. Sin embargo, en este momento hubo una tregua. Decidió no pensar demasiado en ello. Potter, ¿confirmaste la ubicación de Sirius? Un interruptor se encendió dentro de Potter y la urgencia se deslizó de nuevo. Él no estaba allí. Creacher dijo que no regresaría del departamento de misterios. Él sabía dónde estaría Sirius. Kakashi asintió. Estaba reacio a dejar que Potter fuera a un entorno potencialmente hostil, pero en ese momento no tenían otra opción. Tendría que noquear a todos los estudiantes en la sala por eso y no quería hacerlo. Solo tendría que estar alerta en su protección de Potter. Iremos al ministerio, cedió. Te quedarás cerca de mí y si te digo que te escondas, te esconderás. ¿Entendido? Potter asintió rápidamente, ya alcanzando los polvos flu. Era casi como si un hechizo se hubiera roto en la habitación. Los Gryffindor se dirigieron a la chimenea, Lovegood pisándoles los talones. Kakashi tuvo que ir primero para analizar la situación, pero detuvo a Potter y se volvió hacia Neville. Dije que te diría la verdad, trató desesperadamente de expresar su sinceridad. Te prometo que te contaré todo una vez que regresemos. ¿Por qué estabas aquí? Neville preguntó en voz baja. Fue todo solo para mantener tu tapadera. Hazte amigo del chico raro y gordo, entonces nadie sospechará de ti. El corazón de Kakashi se rompió. Neville, estaba aquí para proteger a Potter y Hogwarts. Te prometo que realmente soy tu amigo. Kakashi, tenemos que movernos. Potter lo llamó. Kakashi apretó suavemente el brazo de Neville y se giró, tomando un puñado de polvo verde y acercándose a la chimenea. Por mucho que quisiera hablar con Neville, convencerlo de que creyera la verdad, que Kakashi lo valoraba mucho y que no tenía nada que ver con la misión, no tenía tiempo. Tenía que comprometerse con la misión que en este momento estaba manteniendo vivo a Potter en el ministerio. Departamento de Misterios, Ministerio de Magia. Cuando gritó el nombre y entró en las llamas, no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás a Neville como lo hizo con Obito. Que estaba poniendo la misión por encima de otra amistad. Esperaba que esto no terminara de la misma manera. Magen. Kokoni Arasu no Jutsu igual ilusión demoníaca. Técnica del falso entorno. Capítulo 27. Ministerio. Kakashi salió de la chimenea, examinando la habitación en busca de posibles amenazas. No había aterrizado en el departamento de misterios. En cambio, lo habían escupido en el atrio familiar. Los techos altos, los suelos de mármol y las hileras de chimeneas encendidas se parecían mucho a los de agosto. La única diferencia era que el lugar estaba completamente vacío. A Kakashi no le gustó. Eso no podía ser una coincidencia. Incluso con lo tarde que se estaba haciendo, debería haber al menos algunos trabajadores retrasados deambulando. Potter salió de la chimenea detrás de él y se unió a él para mirar alrededor. ¿Dónde está todo el mundo? Kakashi no le respondió mientras el resto de los niños pasaban por el fuego. Vamos, muchachos, tenemos que tomar los ascensores. Potter se giró para decirle al grupo antes de comenzar a abrir el camino. Kakashi se mantuvo cerca de él mientras corrían por el pasillo. Pasaron la fuente de agua y llegaron a la caja gris de antes. La lamentable seguridad que tenían la última vez que Kakashi estuvo aquí estaba ausente y el presentimiento solo creció. Se apiñaron en la caja de metal y Kakashi se encontró entre Potter y Neville. Se arriesgó a mirar a su amigo y descubrió que Neville ya lo estaba mirando, con la cara pintada de culpa. Lo siento mucho, Kakashi, le susurró. ¿Qué? Susurró de vuelta, igual de bajo para que los demás en el ascensor no metieran la nariz.
La caja en sí estaba haciendo un ruido horrible que ayudaba a cubrir sus voces. ¿Para qué? Acerca de antes, insistió. Prometí que estaba bien con tus secretos y luego me volví loco cuando me enteré. Soy un amigo horrible. Neville. Kakashi miró a Lovegod y a Weasley más joven cuando se giraron para mirarlos. Rápidamente dan la vuelta. No eres un amigo horrible, te sorprendiste. Podemos hablar de todo más tarde, ¿de acuerdo? Neville inmediatamente asintió cuando la puerta se abrió al 9º piso. Una voz incorpórea de repente habló. Departamento de Misterios. Una puerta negra estaba frente a ellos en un corto pasillo. Kakashi miró las antorchas parpadeantes mientras avanzaban. Potter se detuvo poco antes de llegar a la puerta. Tal vez alguien debería quedarse aquí, como vigilante o algo así, es más seguro si permanecemos como grupo, no estuvo de acuerdo Kakashi. Si nos separamos, el grupo más pequeño será más vulnerable a los ataques y no estaré allí para ayudarlos. Procedamos como uno solo. Kakashi preferiría que ninguno de ellos lo acompañara, pero estaban aquí ahora. Solo tenía que protegerlos lo mejor que pudiera. Eso sería mucho más fácil de hacer si todos estuvieran en su línea de visión. Potter asintió, aunque le faltaba mucha de la confianza que tenía en la oficina de Umbridge, y abrió la puerta. Cuando entraron en la habitación oscura, solo iluminada por las antorchas en las paredes detrás de él, Neville cerró la puerta. Se sumergieron en una oscuridad casi completa cuando las diminutas velas azules en la pared apenas irradiaban luz. Granger, usa lumos. Ella se sobresaltó a su lado antes de murmurar el hechizo en voz baja, su varita repentinamente brilló una luz blanca brillante a su alrededor. Kakashi se fijó en las múltiples puertas, ubicadas en las paredes circulares que las rodeaban. Potter se movió para decir algo, pero un fuerte estruendo lo interrumpió. Kakashi movió sus manos hacia la foca tigre, preparado para levantar un escudo totón. Las paredes comenzaron a moverse a su alrededor, las luces azules eran poco más que un borrón. Kakashi permaneció en una posición defensiva mientras el piso permanecía inmóvil. Las puertas finalmente se detuvieron y Potter cargó hacia adelante. Lo sabré cuando lo vea, así que solo tendremos que revisar cada uno. Kakashi no tuvo tiempo de decirle qué terrible estrategia era antes de que el chico abriera la puerta directamente frente a ellos. Mientras el grupo avanzaba para unirse a él, Kakashi levantó la mano, advirtiéndoles que se quedaran quietos. Entró en la habitación detrás de Potter, sus ojos inmediatamente se dirigieron a los sesos en el contenedor verde al final de la habitación. ¿Es esta la habitación? Le preguntó a Potter quien miraba a su alrededor con curiosidad. No. Kakashi lo agarró del hombro y lo empujó hacia la habitación oscura, cerrando la puerta detrás de él. Agarró un kunai y talló una gran X en la madera. Podría haber usado un hechizo para hacer eso, dijo Granger intencionadamente. No hay necesidad de dañar la propiedad del ministerio. Sirve para el mismo propósito, se encogió de hombros Kakashi, guardando su kunai. Muy pronto, las paredes comenzaron a girar de nuevo y Potter se instaló en una puerta diferente. Conducía a un gran anfiteatro, con largos bancos de piedra que rodeaban la sala y un estrado de piedra en el centro. El velo negro que colgaba en el espacio vacío debajo de él ondeaba levemente con una brisa invisible y Kakashi tenía un mal presentimiento al respecto. ¿Quién está ahí? Potter al instante exigió, trepando hacia adelante sobre los bancos. Kakashi no había escuchado nada, pero casi inmediatamente después de que Potter hablara hubo un susurro en su oído. Kakashi, Minato-sensei, exhaló, mirando el velo ondulante. Esa era su voz. Minato-sensei estaba allí. Había otras voces superpuestas y Kakashi podría jurar que escuchó las de Kusanagi y Rin mezcladas allí también. Fue la voz de su padre lo que lo llevó a dar unos pasos hacia adelante. Kakashi, vamos, muchachos, vámonos. La voz de Granger rompió su trance aunque los susurros aún le hacían cosquillas en la oreja. ¿No puedes oírlo? Potter respondió, aún acercándose al velo. Puedo oírlos, habló Lovegod, mirando con asombro el estrado. Hay gente ahí dentro. No hay nadie allí. La voz de Granger se elevó con miedo. No hay nadie hablando. Kakashi negó con la cabeza, tratando de pensar por qué Potter, Lovegod y él eran los únicos afectados. Cuando la respuesta le llegó abruptamente, empujó a Lovegod hacia Granger. Fuera, ordenó. Voy a buscar a Potter y Weasley.
El chico pelirrojo había seguido a su amigo y Kakashi saltó tras ellos, levantando a Potter sobre su hombro y agarrando la manga de Weasley. Lo arrastró hasta la puerta, ignorando las protestas de Potter. Fue solo cuando la puerta se cerró de golpe que bajó a Potter. El chico lo empujó mientras recuperaba el equilibrio. ¿Qué diablos, Kakashi?, exigió Potter, arreglándose la ropa. Ese velo solo significará tragedia para aquellos que se acerquen a él, dijo Kakashi, dibujando una X ligeramente diferente en la puerta. Los únicos que pudieron escucharlo fueron aquellos que pudieron ver a los Thestrals, aquellos que habían visto la muerte. Eso no es una coincidencia. Cuando la realización los golpeó, las paredes comenzaron a girar nuevamente. Mientras Potter intentaba abrir una puerta cerrada, Kakashi abrió otra. Se estaban quedando sin tiempo. Eso es todo. Potter se apresuró a mirar por encima del hombro de Kakashi. Esta es la habitación. Kakashi miró fijamente el espacio tenuemente iluminado. Relojes de todas las formas y tamaños adornaban todas las superficies, todos marcando en tiempos alternos. Mientras se movían rápidamente por la habitación hacia el otro lado, Kakashi los alejó de la campana de cristal. Si había algo que estaba aprendiendo sobre el departamento de misterios, era a no tocar nada. Cuando Potter abrió la puerta de al lado, Kakashi lo escuchó murmurar por lo bajo. Eso es todo. Kakashi se preparó para una pelea mientras los niños a su alrededor sacaban sus varitas. La habitación tenía estanterías tan altas como el techo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Orbes de cristal polvoriento se alineaban en los estantes en todas direcciones, una luz azul intensa parpadeaba en sus superficies. Entonces, ¿dónde está el 97? Weasley le susurró a Potter, su varita ondeando en el aire. Son 53, murmuró Potter. Así que el 97 tiene que ser así. Potter abrió el camino por la pila, Kakashi permaneció lo más cerca posible. Había espacio limitado para maniobrar alrededor de este espacio. Era ideal para una emboscada. Poco tiempo después, Granger habló. 97. El área estaba vacía y Kakashi suspiró. Él no está aquí. Potter se giró hacia él. Tiene que estarlo. Aquí es donde lo vi en mi sueño. Era una mentira, afirmó Kakashi con firmeza, preparándose para empujar al grupo por donde habían venido. Debemos irnos. Hola, Harry, habló Weasley de repente. Este tiene tu nombre. Todos siguieron su mirada hacia el orbe en uno de los estantes del medio. Kakashi leyó el nombre y el plan de Voldemort quedó claro. Mientras Potter tomaba el orbe del estante ante las protestas de Granger y Neville, Kakashi se giró, encarando a los intrusos. Muy bien, Potter, se burló Lucius Malfoy. Ahora date la vuelta, suave y despacio, y dámelo. Harry apretó el vaso con más fuerza mientras Malfoy le tendía la mano. Para mí, Potter. Ginny jadeó horrorizada junto a él cuando 6 o más varitas encendidas apuntaron en su dirección. ¿Dónde está Sirio? Harry exigió, tratando de ignorar el creciente pánico. Sé que lo tienes. El pequeño bebé se despertó asustado y por lo que soñaba eran 2, se burló una voz de mujer con una voz horrible de bebé. Potter todavía tiene mucho que aprender acerca de la diferencia entre la vida y los sueños, se burló Malfoy, todavía tendiéndole la mano. Ahora, entrega la profecía o empezamos a usar varitas. No harás nada, dijo Kakashi de repente, atrayendo todas las miradas hacia él. No arriesgarás el orbe. Tienes que mantener la boca cerrada, asqueroso mugle, espetó Malfoy. Le has causado suficientes problemas al señor oscuro en los últimos meses. Estoy seguro de que estará complacido cuando le presente tu cadáver. Tiene razón, sin embargo, se dio cuenta Harry. Necesitas esta cosa. Es por eso que aún no has atacado. De lo contrario, estoy bastante seguro de que ya estaríamos muertos. El rostro de Malfoy se retorció de furia. Axioprop, la mujer chilló pero Harry estaba listo. Protego. Harry arrojó el escudo pero perdió el control sobre el orbe de cristal. Kakashi lo levantó antes de que pudiera tocar el suelo y lo empujó de vuelta a sus manos. Bellatrix. Te dije que no. Malfoy tronó. Si lo rompes. ¿Por qué Voldemort lo quiere de todos modos? Harry se atrevió a preguntar, tratando de encontrar un hueco por el que pudieran correr. Malfoy en realidad hizo una pausa por un momento. ¿No sabes? Preguntó incrédulo. ¿Dumbledore realmente nunca te lo dijo? Me dijo que... Antes de que Malfoy pudiera responder, la mujer interrumpió. ¿Te atreves a pronunciar su nombre? Bellatrix chilló.
Con tus labios indignos, te atreves a mancillar el nombre de nuestro Señor con tu lengua mestiza, él es un mestizo también, ¿sabes? Harry respondió imprudentemente. Su madre era una bruja, pero su padre ciertamente no lo era. ¿Ha estado diciéndole a la gente que es un pura sangre? Estupendo, no. Malfoy interceptó el rayo de luz roja con su propio hechizo. No ataques. Necesitamos la profecía. Kakashi murmuró Harry. Cuando te dé la señal, agáchate y corre, dijo. No pierdas ese orbe. Harry trató de no mostrar la sorpresa en su rostro mientras le devolvía el mensaje a Hermione. Fton. Daitopa. Kakashi exhaló una gran bocanada de aire que sacudió los estantes, dejando caer el resto de los orbes de vidrio al suelo y sacudiendo los estantes cuando comenzaron a caer. Harry se cubrió la cabeza con un brazo, la profecía se acomodó en el otro mientras corría hacia adelante. No pudo evitar todos los cristales rotos y la madera fragmentada que cayó sobre ellos, pero esperaba que eso significara que los mortífagos tampoco. El mundo era una sinfonía de cristales rotos, figuras brumosas que decían verdades antiguas y aullidos de hombres furiosos. Harry apenas podía ver 2 pasos delante de él y cuando una mano de repente agarró su hombro, trató desesperadamente de quitárselo de encima. La mano se desvaneció en un grito de dolor y Kakashi apareció a su lado, Neville y Hermione no muy atrás. Ron, Ginny y Luna habían pasado a toda velocidad junto a él en un punto y cuando vio la puerta apenas abierta por la que habían entrado, se abalanzó sobre ella. Se precipitó sobre el umbral, aterrizando en el suelo al lado de Neville mientras Hermione giraba hacia la puerta. Colloportus. Ella jadeó y la puerta se cerró con un chapoteo. Se tomaron un momento para recuperar el aliento. Harry entonces notó algo. ¿Dónde están los otros? Podría haber jurado que lo habían pasado corriendo en esta dirección. Deben haber ido por el camino equivocado. Hermione jadeó por aire, su rostro pálido y sudoroso. Estarán bien, dijo Kakashi con indiferencia, mientras presionaba su oreja contra la puerta. Están detrás de ti, Potter, y de ese orbe que tienes. Mientras tengamos eso, el enemigo se centrará en nosotros, no en ellos. ¿No se supone que debes mantener a todos a salvo? Exigió Harry. ¿Qué pasó con permanecer juntos? Justo cuando pensó que Kakashi podría ser bueno, se da la vuelta y hace algo como esto. Realmente solo le importaba su misión. Kakashi le lanzó una mirada y Harry resistió el impulso de retroceder. Envié un clon para encontrarlos. Kakashi se volvió hacia la puerta. Ahora, tenemos que movernos. El enemigo descubrirá dónde estamos en cualquier momento. Casi habían llegado a la salida cuando la puerta se abrió con un golpe violento. Harry se encontró inmediatamente empujado debajo de una mesa al lado de Hermione y Neville, el abrupto cambio de escenario lo sobresaltó por un momento. Luego se dio cuenta de que Kakashi no se había unido a ellos para esconderse. Kakashi se paró frente a los 2 mortífagos, su cuchillo negro en sus manos. Pues, mira quién ha decidido ser todo valiente, se burló uno de los hombres. Sabes que tienes un objetivo en tu espalda, ¿verdad? Nuestro señor no estaba muy complacido de que eliminaras a 4 de nuestros hombres. Plato. Vamos a derribarlo, McNair, le dio un codazo el otro. Potter está obligado a estar cerca. Harry trató de ocultar su sorpresa cuando reconoció al hombre como Rookwood. El hombre de su sueño que solía trabajar para el ministerio. Cuando McNair levantó su varita, Kakashi se lanzó hacia adelante. Avada Kedavra. Harry contuvo su grito cuando Kakashi esquivó la luz verde, permitiendo que golpeara uno de los escritorios en su lugar. Kakashi alcanzó al hombre más cercano y arrancó su varita de su agarre, lanzándolo sobre su hombro mientras lo hacía. El mortífago golpeó el suelo de piedra con un crujido repugnante y no se movió, permaneciendo inquietantemente quieto. Kakashi metió su varita en un bolsillo en alguna parte. Esto le dio tiempo a Rookwood para retirarse y lanzar un hechizo. Difícil. El shinobi saltó sobre las ráfagas de viento y se alejó más del hombre. El mortífago no se rindió, pareciendo no importarle si su hechizo golpeaba la forma boca abajo de su aliado. De primo. Confringo. Kakashi bailó alrededor de los agujeros que estaban abiertos en el piso y las paredes, algunos de los escombros golpearon el escritorio debajo del cual se escondían. Un gabinete de vidrio se hizo añicos cerca, esparciendo fragmentos afilados por el piso destrozado. Bombarda. Bombarda máxima. La explosión de fuego voló la mesa junto a ellos y mientras el hombre continuaba lanzando bolas de fuego, Kakashi siguió esquivando.
Una parte de Harry se preguntaba por qué no se molestaba en colocar algún tipo de escudo, pero el resto de él estaba demasiado ocupado tratando de no entrar en pánico por las explosiones y los escombros arrojados demasiado cerca de ellos. Expulso. Una luz azul emergió del extremo de la varita del mortífago y escuchó a Hermione gritar a su lado mientras se dirigía directamente hacia ellos. Kakashi rodó frente a la técnica, golpeando sus manos contra el suelo. Dotón. Dorieki. La piedra estalló rápidamente en una pared justo enfrente del shinobi. Kakashi permaneció agachado, con las manos presionadas contra el suelo cuando el hechizo golpeó. Trozos de roca volaron hacia él cuando la luz azul se expandió en una gran explosión. El polvo de los escombros se levantó a su alrededor y Kakashi desapareció en una bocanada de humo. El polvo permaneció en el aire cuando un grito aterrorizado los alcanzó, seguido de un chapoteo húmedo y gorgoteante antes de quedarse completamente en silencio. Harry se atrevió a gatear hacia adelante, poniéndose de pie para ver qué estaba pasando mientras continuaba el silencio. Miró a través del polvo que se diluía para ver a Kakashi tirar el cuerpo de Rookwood al suelo. La sangre comenzaba a filtrarse en el suelo de piedra alrededor de la cabeza del hombre. Mientras se acercaba, vio el cuchillo de Kakashi clavado firmemente debajo de la mandíbula del hombre y sus grandes ojos asustados miraron fijamente a los de Harry. El recuerdo de los ojos de Cedric luciendo exactamente así corrió por su mente y trató de tragarse la sensación de malestar que crecía dentro de él. Kakashi metió otra varita en su bolsillo. El otro todavía está vivo, dijo, volviéndose hacia ellos. Dumbledore no quería la muerte de estos hombres. Quería que fueran juzgados. Sin embargo, quería más tu seguridad. Harry miró al shinobi por un momento antes de que su mirada recorriera la habitación. Fragmentos de vidrio, escombros de piedra y astillas de madera cubrían lo poco del suelo que había escapado a los hechizos. Los pisos y las paredes estaban cubiertos de agujeros irregulares y la mayoría de los escritorios estaban hechos pedazos. La pared que Kakashi había creado fue derribada casi por completo, la parte superior ahora solo llegaba a las rodillas de Harry. Algunas partes de la habitación todavía estaban en llamas. Kakashi ni siquiera había lanzado un solo hechizo. La única vez que había hecho algo más que esquivar fue levantar esa pared que Harry sospechaba que hizo más por ellos que por sí mismo. El tipo había vencido a 2 mortífagos. Harry, Hermione y Neville no tenían ni un rasguño. El propio Kakashi solo se veía un poco alterado, con un pequeño rasguño al lado de su ojo visible por los escombros de la pared. El shinobi no solo había vencido a 2 magos adultos, sino que lo había hecho mientras protegía a 3 personas y con apenas un rasguño. Harry de repente no se atrevió a pensar en cómo podría haber ido esto sin Kakashi aquí. Tal vez Dumbledore tenía razón con todo este asunto de la protección. Tú lo mataste, habló Hermione, su voz apenas un susurro. Era él Opú, respondió Kakashi con firmeza. No comprometeré tu seguridad solo para que este hombre pueda ser enviado a prisión en lugar de ser enterrado. Harry se giró para mirar a Kakashi, sus ojos casi cómicamente abiertos. Hermione y Neville se pararon junto a él, asimilando el daño en estado de shock. Sabía que eras bueno, admitió Harry débilmente. Pero no tan bueno. Kakashi le lanzó una mirada propia. Los hombres de Voldemort son poderosos y violentos, pero no precisos, dijo, mirando hacia la sala de orbes. Un buen golpe es todo lo que necesitas para ganar una pelea. Antes de que Harry pudiera decir algo más, Kakashi comenzó a guiarlos hacia la salida una vez más. Las voces flotaron hacia ellos y Harry aceleró el paso, emergiendo al pasillo oscuro una vez más. Habían llegado a la mitad del camino, cuando 2 mortífagos emergieron del otro lado del corredor. Harry se estrelló contra una puerta a su izquierda, los demás lo siguieron rápidamente mientras rayos de luz púrpura volaban hacia ellos. Kakashi cerró la puerta de golpe y los empujó hacia atrás, pero antes de que ninguno de ellos pudiera hacer nada, los 2 mortífagos lanzaron su hechizo al unísono cuando la puerta se abrió de nuevo. Imperdidamente. Harry fue lanzado hacia atrás y su cabeza golpeó la pared, su visión se volvió negra. Kakashi maldijo cuando el hechizo lo empujó contra la pared, el rápido impacto en la superficie de piedra lo sacudió por un momento. No había tenido tiempo de lanzar una defensa contra eso y eso lo molestó. Rápidamente se puso de pie, sacudiéndose el dolor sordo del brazo en el que aterrizó. Neville había desaparecido en algún lugar detrás del escritorio y Granger estaba enterrada bajo una pila de libros. Potter estaba desplomado contra la pared a su lado, volviendo lentamente a la conciencia.
Mientras el mortífago gritaba para alertar a sus aliados sobre su ubicación, Granger lanzó un hechizo. Silencio. El sonido ya no salía de la boca del hombre y el otro hombre lo empujó fuera del camino, levantando su varita. Kakashi terminó sus sellos manuales. Raiton. Raikou Boruto no Jutsu. Un estallido de relámpagos surgió de su mano extendida y saltó hacia el hombre que tenía delante. Mientras lanzaba un apresurado protego, el rayo se movió a través de la barrera, golpeando justo en el centro del pecho del hombre. El mortífago se sacudió y su varita voló de su agarre mientras sus extremidades se agarrotaban. Se desplomó en el suelo, sus extremidades aún temblaban. Kakashi no había puesto suficiente chakra en la técnica para matar, pero quién sabe qué tipo de tolerancia tenían estos magos. No era un problema en el que pudiera detenerse mientras el otro enemigo agitaba su varita. Una llama púrpura brotó de la punta y Kakashi se lanzó, apenas capaz de apartar a Granger de su camino. Mientras hacía eso, el mortífago le dio una patada a Neville, que había salido de debajo del escritorio. Neville huyó de dolor cuando el golpe rompió tanto su varita como su nariz. La furia se elevó dentro de él y Kakashi arrojó su inútil varita al hombre como si fuera un cembón. No alcanzó su rostro y continuó detrás de él. Se movió a través de sellos manuales que ya eran instintivos después de tantos años y los intercambió con el palo de madera. Reapareció detrás del hombre y le agarró la cabeza. Con un giro brusco, hubo un fuerte crujido que sonó en toda la habitación al mismo tiempo que el golpeteo de la varita falsa cuando golpeaba el suelo. Dejó que el hombre cayera al suelo y respiró hondo. Dumbledore no estaría contento con él. Hasta el momento había matado a 2 y los otros que dejó con vida necesitarían cuidados médicos intensivos para recuperarse. Sin embargo, en este momento, estaba más allá del punto de preocuparse. El hombre le había hecho demandas irracionales durante todo el año y esperaba que lograra hazañas contradictorias. Era ridículo que se esperara que Kakashi acabara con el enemigo sin hacerles daño. Su misión era proteger a Harry Potter y por extensión al resto de los alumnos. Eso significaba asegurarse de que el enemigo no se levantara para atacarlos cuando estuvieran menos preparados. Esa fue una de las primeras lecciones que les enseñaron en Konoha y Kakashi había visto suficientes muertes prevenibles durante la guerra para seguir esa regla al pie de la letra. Ya había terminado de ser un títere en una cuerda. Dumbledore ya no mantendría el pago de su misión por encima de su cabeza mientras rompía descaradamente los protocolos de los clientes. Si el director decidiera dar marcha atrás en su trato una vez que los niños fueran entregados sanos y salvos, entonces a Hogwarts le faltaría otro maestro. Konoha no se tomó bien las cosas que rompieron el trato. Pasó por encima del cuerpo y se arrodilló junto a Neville, apartando la mano ensangrentada de su rostro. Canalizó el chakra curativo verde mientras restablecía la nariz del niño. Mantuvo su suspiro de alivio ya que Neville no parecía temerle ni disgustarse con él. Muy pronto se curó y Kakashi pasó a la cabeza de Potter. «¿Sabes que se supone que no debes lanzar varitas?», bromeó Potter débilmente, manteniendo su mirada apartada de las formas postradas de los mortífagos. «No veo otro uso para ellos», respondió Kakashi en voz baja. Esto hizo que Potter se riera, pero Kakashi sabía que era más por la conmoción y la lesión en la cabeza que por el humor real. Hizo lo mejor que pudo con la lesión, pero no era un ninja médico. Solo tendría que observar al chico un poco más de cerca. Se volvió hacia Granger, que se había levantado de la pila de libros. «Estoy bien», ella lo despidió nerviosamente. «¿Cómo pasó tu hechizo más allá de su protego?» «No fue un hechizo», se encogió de hombros, poniéndose de pie. Su mirada seguía volviendo a los hombres muertos en el suelo. Fue rápido pensar, silenciarlos antes de que pudieran pedir ayuda, continuó Kakashi. «Puede haber un soldado en ti todavía». Lo había pensado como un cumplido, pero Granger se encogió más en sí misma. No tenía idea de por qué. Cualquier genuino estudiante de la academia estaría complacido con ese tipo de elogio. Él lo sacudió. «No podemos demorarnos aquí», dijo, revisando el pasillo ahora desierto. Los niños lo siguieron en silencio y pronto estuvieron de vuelta en la sala circular. Mientras las paredes se extendían a su alrededor, Kakashi notó que sus X todavía estaban talladas profundamente en la madera. «Entonces, ¿de qué manera crees?», comenzó a decir Potter antes de ser interrumpido por una puerta que se abría de golpe. Los dos Weasley y luego tropezaron y colapsaron en varias partes del piso. El clon de Kakashi entró corriendo detrás de ellos, cerrando la puerta de golpe.
Kakashi asintió antes de despedir al clon, tomándose un segundo para revisar los recuerdos que acababa de absorber. Al parecer, dos mortífagos los habían perseguido hasta una habitación de planetas, pero por lo que parecía, el clon había logrado detenerlos. No los había matado como él lo había hecho, pero cuando escaneó a los niños, estaban relativamente ilesos. Eso era bueno. No tenía intención de romper su promesa a Weasley-san. Mantendría a sus hijos a salvo. Los hizo ponerse de pie mientras los otros niños los rodeaban. Sus reacciones ante su presencia fueron variadas pero ninguna positiva. Solo Neville le lanzó una mirada de gratitud, pero Kakashi pudo ver la tensión en su cuerpo. No había mucho que pudiera hacer al respecto en este momento. Esta fue la primera experiencia de guerra a la que estos estudiantes habían estado expuestos. Es posible que hayan luchado contra enemigos y batallas en el pasado, pero nadie sabía mejor que Kakashi lo poco que se compararía con la realidad. La gente resultó herida y la gente murió. Si tuviste suerte, fueron tus enemigos y no tus aliados. Era mejor que aprendieran esa dura lección mientras él estaba aquí para cubrirlos en lugar de enfrentarla solos y sin preparación. ¿Dónde debemos ir? Potter habló. Sabemos por qué puertas ya hemos pasado, pero no tenemos idea de cuál nos sacará de aquí. Luego elegimos una puerta de la que ya conocemos el contenido, dijo Kakashi, tratando de pensar cuál sería la mejor. Nos van a encontrar y debemos elegir un lugar que hayamos visto antes. Uno que sea el más ideal para organizar una batalla. Es preferible a ir a otro entorno completamente ciegos. Eligió la habitación con el estrado de piedra, a pesar de sus dudas acerca de volver a escuchar las voces. Era el espacio más grande y abierto. Tendría espacio para maniobrar y una posición centralizada para defender. Mientras conducía al grupo hacia la puerta, otra puerta se abrió de golpe. «Ahí están», gritó la mujer. Ella y el otro hombre comenzaron a disparar luces rojas y Kakashi maldijo cuando apenas los esquivó. No podía lanzar un escudo sin dejar pasar algunas de las luces para golpear a los niños en el tiempo que le tomó hacer uno, y eso era lo último que quería. Odiaba darles la espalda a los atacantes, pero en este momento tenía que concentrarse en sacar a los estudiantes del camino de los hechizos. Había empujado al último de ellos a través del marco de la puerta cuando uno de los hechizos se estrelló contra su hombro. Sus rodillas golpearon el suelo cuando su visión se volvió negra por un momento. Vagamente escuchó a Granger gritar Colloportus. Pero el sonido fue amortiguado, como a la distancia. Intentó abrir los ojos, solo vio un borrón gris mientras sus párpados seguían cerrándose. Kakashi trató de tropezar lejos de quienquiera que estuviera agarrando su brazo, pero cuando las palabras tranquilizadoras de Neville lo alcanzaron, permitió que lo apoyaran mientras intentaba luchar contra la calma de la inconsciencia. Renervato. Kakashi se tambaleó, la luz y el sonido volvieron a enfocarse. Se tomó un segundo para orientarse mientras miraba a Granger, su varita apuntándolo. Se puso de pie inestable, asintiendo con la cabeza, mientras evaluaba la situación. Malfoy, Bellatrix y otro mortífago los rodearon, el par de la habitación del planeta se unió rápidamente a ellos aunque se veían peor por el desgaste. Esto no se veía bien. Harry jadeó con dureza, sosteniendo el orbe de cristal frente a él, su agarre dolorosamente apretado. Se paró justo enfrente del estrado de piedra mientras los mortífagos los rodeaban y descendían lentamente por los escalones de piedra. Sus amigos se pararon en su propio círculo alrededor de Harry mientras Hermione lograba despertar a Kakashi de ese hechizo estupefaciente. Una parte de él estaba asombrado de que Kakashi hubiera sido coherente en absoluto. Normalmente cualquiera sería completamente noqueado por ese hechizo. El shinobi se puso de pie tambaleándose. «Tu carrera ha terminado, Potter», le gritó Malfoy con aire de suficiencia, con la máscara a un lado. «No hay escapatoria de nosotros ahora. Quedarse atrás». Harry amenazó, agitando el orbe alrededor. «Lo aplastaré. Y entonces no habrá nada que nos impida matarlos a todos», se burló Malfoy. «Parece que estamos en un callejón sin salida». Kakashi salió al frente, haciendo un gesto a Ron y Ginny para que retrocedieran. «Estás equivocado», anunció Kakashi con firmeza. «Estás en desventaja». Malfoy dejó escapar una risa burlona cuando Bellatrix se rió cerca. «Lo estamos ahora, señor». «¿Ataque?», se burló. «Es posible que haya eliminado a algunos de nosotros, pero tiene simples hijos que son más una responsabilidad que un activo. Ya nos ha demostrado que está dispuesto a sacrificarse en lugar de dejar que golpeemos a uno de los niños».
Harry no tuvo tiempo de ofenderse porque se había encogido de hombros antes de que Kakashi comenzara a hacer algo. Doton. Tsuchinami no Jutsu. El shinobi golpeó su mano contra el suelo y Harry observó con los ojos muy abiertos como el suelo debajo de ellos comenzaba a moverse como el agua. Era como el gran lago en la escuela. Las olas que se sacudían y giraban contra la orilla se imitaban aquí en lo que debería haber sido piedra inamovible. El área alrededor del estrado no se vio afectada, pero mientras los bancos de piedra subían y bajaban con las ondulantes olas, los mortífagos gritaron al perder el equilibrio sobre la tierra en movimiento. Kakashi siguió haciendo lo que estaba haciendo mientras el suelo continuaba moviéndose en ondas que irradiaban hacia afuera. Harry no tenía idea de cómo lo estaba haciendo, sin varita ni magia, pero tenía que admitir que la vista era increíble. No sabía de muchos hechizos que pudieran lograr esto, pero los que hizo, estaban más allá del nivel éxtasis. Las olas cesaron cuando Kakashi levantó las manos del suelo. Todos ustedes se quedarán aquí mientras yo me ocupo de esto. Harry no fue el único que se ofendió por las palabras de Kakashi. Oye, ¿podemos ayudar? Hermione gritó indignada. Sí, estuvo de acuerdo Ron. Esto es para lo que hemos estado entrenando. Kakashi ni siquiera volteó a mirarlos mientras observaba a los mortífagos poniéndose de pie. Para esto estoy aquí. Kakashi se levantó la diadema y se detuvo por un momento. Fue lo suficientemente largo para que Harry se quedara mirando la vista. Kakashi realmente no se había perdido. En lugar de un ojo gris a juego había uno rojo, con 3 manchas negras alrededor de la pupila. El ojo casi brillaba en la penumbra de la habitación. Rápidamente desapareció e interrumpió el estudio de Harry de lo que debe ser el Sharingan, por lo que había dicho Isiara, y reapareció detrás de uno de los mortífagos sin nombre. Rápidamente lo dejó inconsciente y esquivó los hechizos que le dispararon los otros mortífagos. Harry estaba paralizado por la vista de Kakashi esquivando y no pudo evitar admirar la forma en que derribó a los mortífagos uno por uno. Fue tan fluido, ni un solo movimiento desperdiciado, y Harry estaba comenzando a comprender realmente por qué la orden había sido tan cautelosa de tener un shinobi cerca. Se sintió un poco nervioso ante la idea de que hubiera un pueblo entero con gente como Kakashi. El shinobi había dicho antes que un buen golpe es todo lo que se necesita para ganar una pelea y el shinobi siguió esta filosofía al pie de la letra cuando el tercer mortífago golpeó la cubierta. Los hechizos eran inútiles y no podían dar en el blanco. Harry no sabía por qué esto no se le había ocurrido antes. No seré derribado por un asqueroso mugle. Malfoy gritó, disparando hechizo tras hechizo. Kakashi soltó al hombre que sostenía cuando Bellatrix se giró para mirar a Harry con un brillo de locura en los ojos. Ve por los niños. Ella chilló. Pero la profecía, gritó Malfoy. No servirá de nada si no estamos allí para presentárselo al Señor Oscuro. Harry agarró el orbe más cerca de su pecho mientras lanzaba un protego, apenas desviando el aturdidor rojo que rebotó en el escudo. Kakashi maldijo, reapareciendo frente a Harry en una bocanada de humo. Levantó otro muro de piedra y Harry dejó escapar un resoplido de frustración. La pared no podrá desviar los hechizos explosivos, insistió. Podemos ayudar. Protego proporcionará más protección. Kakashi pudo haber sido una máquina de pelea increíble o lo que sea, pero era dolorosamente obvio que no tenía magia. No podía defender o desviar ninguno de los hechizos como ellos. Su método de esquivar habría funcionado maravillosamente si no estuviera tan ocupado tratando de protegerlos también. Y Ciara ya debería haber llamado a Dumbledore. Señaló Hermione. La orden tiene que venir a ayudar. Solo tenemos que aguantar. Las probabilidades de que ella realmente transmita ese mensaje son más escasas de lo que crees. Kakashi miró con furia, Hermione dio un paso atrás ante la intensa mirada del ojo rojo. Solo quedan 2, puedo manejar esto. Ante sus palabras, hubo un fuerte estruendo y pedazos de la pared llovieron sobre ellos. Fue seguido por muchos otros golpes y estallidos y la pared comenzó a desmoronarse a su alrededor. Incluso tú no puedes luchar contra todos ellos solo. Neville finalmente habló. Bellatrix es peligrosa. Y parece que ya no les importa la profecía, añadió Ginny rápidamente. Nuestra única ventaja se ha ido. Mientras caían más escombros sobre ellos, Kakashi pasó su mirada sobre ellos. No. Antes de que alguien pudiera presentar otra queja, el sonido de los hechizos golpeando la pared se detuvo y comenzaron los gritos.
Harry se atrevió a mirar por encima de la pared casi diezmada para ver a Sirius y Lupin sosteniendo sus varitas hacia Malfoy, el rostro del hombre rubio contraído por la furia mientras soltaba su varita de mala gana. Harry saltó la pared y corrió hacia ellos, ignorando las llamadas detrás de él. Sirio. El hombre lo miró, sonriendo, antes de que su rostro se derritiera en horror. Harry, cuidado. Harry dejó de correr y se giró para ver que estaba mirando Sirius. Ni siquiera tuvo tiempo de usar su varita, cuando dejó caer el orbe en estado de shock, el vidrio se hizo añicos contra el suelo de piedra. La luz azul se dirigía directamente hacia él y, en la distancia, Bellatrix se reía como un maníaco. Capítulo 28. Verdades. Duele respirar. Cada vez que respiraba le provocaba un dolor agudo en el pecho, por lo que las mantuvo superficiales y lentas, aunque eso no ayudaba el dolor que latía con cada latido del corazón. Trató de procesar los eventos que lo habían llevado a mirar el viejo techo arqueado, pero por alguna razón no estaba tan claro como solían ser sus pensamientos. Había estado luchando contra los mortífagos. Él había derribado a la mayoría de ellos. La gente, los aliados, habían llegado y Potter había salido corriendo. Había una luz azul. Estaba seguro de que sabía por qué la luz azul era mala, pero no podía recordar eso en este momento. Gran parte de sus pensamientos estaban ocupados con el dolor. Cuando los sonidos apagados de su nombre lo alcanzaron, alguien lo agarró del hombro y envió oleadas de agonía a través de él. Lo que sea que haya pasado, lo que sea que estaba pasando, estaba siendo eclipsado por las dolorosas acciones de la persona a su lado. Tenía que concentrarse. Tenía que hacer que esta persona dejara de sacudirlo. Tuvo que levantarse. Kakashi. Golpeó débilmente la mano lejos de él y se levantó, puntos negros apareciendo en su visión mientras cerraba la boca para evitar un grito. Estaba tan cansado. Había usado tanto chakra en la lucha contra los mortífagos y la técnica de ondas terrestres no era ligera en el uso de chakra. Combine eso con el Sharingan y Kakashi estaba bastante seguro de que podría dormir durante el próximo mes. Torpemente tiró hacia abajo de su diadema sobre el ojo de Obito y se tomó un momento para regular su respiración de nuevo. Ese era el truco con las costillas rotas. Respiración lenta y superficial. Kakashi, no puedes moverte. Te golpearon con expulso. Tienes suerte de estar vivo. Kakashi lanzó una mirada torva a Granger. Volvió su mirada hacia Neville, quien lo miraba fijamente, con la mano levantada en el aire. No me vuelvas a tocar. Observó su entorno cuando el impacto comenzó a desvanecerse, la niebla se eliminó lentamente de su mente mientras regulaba el dolor. Lupin había asegurado a Malfoy aunque seguía lanzándole miradas de preocupación. El resto de los estudiantes lo rodearon, Neville con lágrimas en los ojos. Buscó en la habitación de nuevo, encontrando el resto de la habitación vacía salvo los cuerpos boca abajo de los mortífagos derrotados. ¿Dónde está Potter? Resopló, preparándose para ponerse de pie. Era lo suficientemente común como para sufrir lesiones en las misiones y Kakashi sabía cómo lidiar con eso y seguir adelante mejor que la mayoría. Sin embargo, tuvo que admitir que esta podría ser la peor lesión desde antes de unirse a Ambu. El dolor era más molesto que de costumbre. Todavía podría completar la misión, pero era molesto cuando su cuerpo no lo obedecía. Fue tras Bellatrix, señaló Weasley a una de las salidas. El resto de la orden ya se fue para reunir al resto de los mortífagos, así que Sirius fue tras él. Los que están aquí no se moverán pronto. Kakashi metió las piernas debajo de él y se empujó hacia arriba, dando unos pasos más para estabilizarse mientras se tambaleaba. Se levantó en toda su altura y trató de controlar la dificultad para respirar que brotó del movimiento. No podía perder más tiempo aquí. Necesito atraparlo, dijo con urgencia. Te quedarás aquí bajo la vigilancia de Lupin. Iré tras ellos. No estás en condiciones de ir a ninguna parte. Granger le gritó. ¿Vas a intentar detenerme? Iremos contigo. Weasley anunció mientras ella lo miraba con el ceño fruncido. Quédate aquí, insistió Kakashi, tratando de mantener el dolor fuera de su voz. No necesito que más personas se preocupen por proteger. No hagan que mi misión sea más difícil de lo que es. Neville y Lovegood lo observaron en silencio mientras los demás hablaban entre sí en disputa. Deberíamos quedarnos en caso de que alguno de estos tipos se despierte, dijo Neville con firmeza.
No podemos evitar que se vaya y hemos visto que está mejor sin que nos preocupemos. Pero él, comenzó Granger, pero luego Odd intervino. Neville tiene razón, deberíamos dejarlo ir. Kakashi se dirigió hacia la puerta y agradeció que nadie lo siguiera. Tendría que agradecer a Neville una vez que todo esto terminara. Se empujó a sí mismo a través de la entrada y caminó rápidamente, regresando a la habitación circular. Las paredes giraron de nuevo y tomó la puerta más cercana, tratando de no hundirse de alivio cuando vio el ascensor al final del pasillo. No tuvo tiempo de buscar a través de cada puerta y mientras esperaba que llegara el ascensor, trató de respirar de manera constante. Se estaba volviendo más y más difícil cuanto más se movía para mantener un patrón de respiración regular. El dolor aumentaba con cada paso. Sabía que tenía más de una costilla rota en este momento, probablemente también algunos moretones severos en el abdomen. No tuvo tiempo de curarlo. Tenía que llegar a Potter antes de que algo más lo hiciera. Solo tenía que esperar que su costilla no perforara un pulmón antes de que pudiera atenderlo. Eso siempre fue un dolor con el que lidiar. Salió a trompicones del ascensor, siguiendo los sonidos de los hechizos que se lanzaban alrededor. Black y Potter se estaban cubriendo detrás de la fuente mientras Bellatrix disparaba hechizo tras hechizo desde el otro extremo del atrio. Se las arregló para zambullirse fuera del camino de un hechizo rojo y empujó su espalda contra la piedra fría, tensándose cuando el dolor estalló. «Kakashi», exclamó Potter. «¿Qué haces aquí?» «Pensaste mal», gruñó Kakashi. «¿Por qué exactamente estás persiguiendo a esta mujer?» «No podía dejarla escapar», dijo Potter a la defensiva, agachándose más cuando un hechizo pasó por encima. «Ella te lastimó y continuará lastimando a otros. Si podemos traerla aquí, entonces Voldemort ha perdido a toda su gente». «Ese es el razonamiento que decidió después de correr tras ella», agregó Black, lanzando sus propios hechizos. «Tú no puedes ganar». La mujer chilló, aparentemente sin molestarse por ser superada en número. «Soy el sirviente más leal del Señor Oscuro. Él me ha enseñado la más poderosa y grandiosa de las artes oscuras y tú, un niño patético y una mancha para la casa Black, no podrías esperar derrotarme». Afirmación interesante para hacer cuando eres tú quien huye. Black gritó de vuelta. «Callarse la boca». Ella disparó un hechizo verde que apenas los falló. «Me darás la profecía o te destrozaré». Se rompió. Potter gritó alegremente. «Se me cayó cuando me lanzaste el hechizo expulso». Se fue, y nadie escuchará nunca lo que decía. ¿Cómo crees que se sentirá el viejo Voldemort al respecto? Kakashi ojeó su repertorio de jutsu. Tenía que tener algo que la matara inmediatamente o le atara las manos. Estaba tambaleándose al borde del agotamiento del chakra, pero ella fue la última. Solo tenía que detenerla y todo habría terminado. Mentiras. Acción profecía. Acción profecía. No pasó nada. «Maestro, lo intento, no me castigues». Potter se agarró la frente con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. «Él no puede oírte desde aquí». Él bramó. «Solo entrégate». «No puedo, Potter». Una voz alta y fría resonó en la cámara y Kakashi se levantó para mirar la fuente. Envuelto en una capucha oscura, el hombre estaba de pie con su varita apuntándolos en sus manos huesudas y cenicientas. Tenía rasgos serpentinos, incluso más que Orochimaru, y sus ojos rojo sangre estaban enfocados en ellos. «Él dice la verdad, Bella», dijo Voldemort arrastrando las palabras. «Puedo verlo en su mente. Meses de trabajo y preparación y el chico lo destrozó. Sin duda gracias a ti, Shinobi». El hombre volvió su mirada hacia Kakashi. «Has sido una molestia mayor para mí que incluso Potter. Esta es una hazaña inusual, debo decirte. Realmente deberías haberte unido a mí mientras tuviste la oportunidad». Finalmente fijó su mirada en Black. «El hermano de Regulus», dijo desapasionadamente. «Qué decepción en comparación con tu difunto hermano». Black levantó su varita pero Kakashi logró agarrarla a tiempo. No tenía sentido táctico lanzar hechizos impulsivamente, que había llevado a esta situación en primer lugar. Empezó a juntar lo que quedaba de su chakra. Solo tendría una oportunidad en esto, pero si eliminaba a Voldemort, entonces Potter estaría salvo incluso después de que terminara su misión. No habría guerra sin un enemigo contra el que luchar. Por lo que había visto de los mortífagos, se desmoronarían sin su líder. «Maestro, lo siento mucho». Bellatrix se arrojó hacia adelante, a los pies de Voldemort. «Ese shinobi arruinó todo». «Maestro, deberías saber». «Cállate, Bella», espetó Voldemort.
Me ocuparé de ti en un momento. ¿Realmente pensaste que entré al Ministerio de Magia solo para escuchar tus lloriqueantes excusas? Bellatrix se encogió cuando Voldemort devolvió su mirada a ellos. Todos ustedes se molestaron por mí durante demasiado tiempo, dijo en voz baja, levantando su varita. Potter, en particular, pero sería mejor si todos ustedes fueran eliminados. No tengo tiempo para su interferencia. Rompió su varita y Kakashi empujó a los dos magos detrás de la fuente de piedra. El estallido de luz verde apenas pasó por encima de su propia cabeza. Continuó tratando de respirar de manera constante mientras los hechizos seguían llegando. Avada Kedavra. Mientras Voldemort avanzaba, Kakashi se preparó para enfrentarlo. Si lo golpeaban, estaba acabado. No sería capaz de moverse como lo hacía normalmente, pero aún tenía un jutsu o dos bajo la manga. Mientras analizaba los posibles escenarios, se dio cuenta de que sí le importaba si lo golpeaban. Quería sobrevivir a esta misión. Había pasado tanto tiempo ejecutando misiones que sabía que tenía muchas posibilidades de eliminarlo. Fue la razón por la que aceptó esas misiones en primer lugar. No estaba tratando activamente de morir, pero no le importaba si ese era el resultado. Siempre se las había arreglado para llegar a casa, pero ese nunca había sido un objetivo específico para él. Ahora, sin embargo, Kakashi quería irse a casa. Quería ver a Guy hacer sus ridículos desafíos. Quería ir a la piedra conmemorativa. Quería jugar con su Ninken en el bosque de Konoha. Quería ver florecer su pueblo. Incluso quería hablar con Neville sobre todo lo que antes no había podido. No estaba seguro de cuándo había ocurrido este cambio. No había ningún punto singular en los últimos 10 meses que pudiera identificar como el momento en que su forma de pensar había cambiado, pero lo había hecho. Quería tener éxito sin sacrificarse por ese éxito. Ya estaba en una posición precaria por su truco anterior. Tendría que tener cuidado. Cuando comenzó a ponerse de pie, con el plan en mente, Voldemort lanzó otro hechizo directamente hacia él. Avada Kedavra. Kakashi corrió a través de los sellos, pero antes de que pudiera defenderse, la estatua dorada sin cabeza en la parte superior de la fuente se movió. Saltó de su pedestal y aterrizó con estrépito frente al grupo de 3, la luz verde rebotó en su ancho pecho. ¿Qué? Voldemort miró a su alrededor, congelándose cuando vio algo detrás de ellos. Dumbledore. Kakashi se unió a Blanky Potter para mirar detrás de ellos, aunque solo fue una mirada, antes de volver a mirar al enemigo. Dumbledore de hecho se quedó allí, con el rostro duro y furioso. ¿Sabes lo tonto que fue venir aquí esta noche, Tom?, dijo Dumbledore con calma, caminando lentamente hacia adelante. Los aurores ya están en camino, para entonces me habré ido y tú estarás muerto. Voldemort gritó mientras agitaba su varita. Le disparó el hechizo verde a Dumbledore, pero falló y el escritorio de seguridad detrás de ellos estalló en llamas verdes. Kakashi se aseguró de controlar a Black y Potter antes de que tuvieran alguna idea para salir corriendo y tratar de ayudar. Dumbledore lanzó su propio hechizo y los vellos de la nuca de Kakashi se erizaron al nivel del poder. Golpeó el escudo plateado lanzado apresuradamente por Voldemort y emitió un sonido fuerte y resonante cuando chocaron. Así que no buscas matarme, Dumbledore, escupió Voldemort. Por encima de tal brutalidad, ¿verdad? Ambos sabemos que hay otras formas de destruir a un hombre, Tom, respondió Dumbledore suavemente. El hombre continuó su paseo hacia el enemigo sin preocuparse por nada. No hay nada peor que la muerte, Dumbledore. Voldemort gruñó con vehemencia. Estás bastante equivocado, respondió Dumbledore y Kakashi odiaba estar de acuerdo con el anciano. De hecho, tu incapacidad para comprender que, de hecho, hay cosas mucho peores que la muerte siempre ha sido tu debilidad. Dumbledore se defendió contra el siguiente hechizo verde y Kakashi se movió lentamente a su posición, aún asegurándose de que el par detrás de él no hiciera nada estúpido. Se movió a través de sus sellos manuales, decidido a atacar al enemigo mientras estaban distraídos con el director. No, Kakashi. Se detuvo cuando Dumbledore le lanzó una mirada aguda. No mates a Voldemort. Kakashi le devolvió la mirada con incredulidad. No podía hablar en serio. Este hombre era la mayor amenaza para Potter. Si pudieran sacarlo ahora, entonces todo habría terminado. Esta guerra terminaría antes de que pudiera comenzar. Tantas vidas podrían salvarse. No le importaba proteger al director, pero esto sería mejor para los estudiantes de Hogwarts a largo plazo. Eso es una orden. Kakashi vaciló, todavía con la mitad de la intención de desobedecer.
Iría en contra del protocolo de la misión, desobedecer una orden directa de su empleador, pero esto podría tener un impacto positivo que duraría más allá de esta misión. Antes de que pudiera tomar una decisión, las voces comenzaron a flotar hacia ellos. Kakashi vio a la gente salir de la chimenea mientras Voldemort agarraba a Bellatrix y desaparecía con un fuerte crack. ¿Harry está bien? Dumbledore le preguntó y Kakashi frunció el ceño. Pregúntale tú mismo, dijo sin tono mientras se desplomaba, descansando su cabeza contra la piedra fría detrás de él. El atrio estaba lleno de gente ahora, todos hablando al mismo tiempo en diferentes volúmenes. Reconoció a la mayoría de ellos como empleados del ministerio. Se terminó. Potter estaría a salvo. Cerró los ojos, tratando de regular su respiración una vez más. Se sentía como si alguien estuviera apuñalando un kunai entre sus costillas con cada inhalación. Él estaba ahí. Encima alguien gritó de pánico. ¿Sabes quién? Lo sé, Williamson. Eso sonaba como el propio ministro. Lo sé, yo también lo vi. Aquí, en el Ministerio de Magia. No parece posible, Kakashi se perdió las siguientes palabras de Dumbledore cuando Flag le tocó suavemente el hombro. Espera, Kakashi, dijo en voz baja. Te curaremos, solo mantente despierto. Kakashi abrió su ojo para mirar débilmente al hombre. Sabía cómo manejar sus propias heridas. No necesitaba que otros le dijeran eso. Potter se cernía sobre su hombro, cambiando su mirada preocupada entre él y Dumbledore. Lo viste por ti mismo, Cornelius. Tronó Dumbledore, alzando la voz. Has visto con tus propios ojos que he estado diciendo la verdad durante meses. Lord Voldemort ha regresado. Necesitas escuchar el sentido común. El ministro balbuceó, sus ojos se apartaron del director para aterrizar en Black. Sirius negro. Chilló. Aurores, arresten a ese hombre. Sirius es inocente. Dumbledore se paró frente a ellos. Podemos probarlo. Él no merece ser perseguido por crímenes que ya no ha cometido. Él ha sido una de las últimas líneas de defensa contra Voldemort, mientras te has negado a reconocer que ha regresado. Bueno, yo, no, el ministro fanfarroneó pero Dumbledore continuó. Podemos discutir esto una vez que haya enviado a Harry y Kakashi de regreso a Hogwarts. Harry Potter. Dumbledore le hizo algo a un pedazo de escombros. Brillaba en azul y tembló contra el suelo de mármol antes de quedarse quieto una vez más. Dumbledore lo tomó cuando el ministro pareció perder los estribos. Ahora mira aquí, Dumbledore. Dijo indignado. No tienes la autorización para ese traslador. No puedes hacer cosas así frente al ministro de magia, perdió la voz cuando Dumbledore le lanzó una mirada que Kakashi no pudo ver desde su lugar en el suelo. Darás la orden de sacar a Dolores Umbridge de Hogwarts, comenzó Dumbledore con calma. Aunque sospecho que escuchará de los estadounidenses en ese frente. Le dirá a sus aurores que dejen de buscar a mi profesor de cuidado de criaturas mágicas para que pueda volver a trabajar. Le otorgará a Sirius Black un perdón completo y le permitirá seguir adelante. Con su vida en paz. Te daré media hora de mi tiempo que debería ser más que suficiente para cubrir los eventos de esta noche, después de lo cual tendré que regresar a mi escuela. Si tienes más preguntas para mí, estás, por supuesto, bienvenido a contactarme en Hogwarts. Las lechuzas sabrán cómo encontrarme. El rostro del ministro se sonrojó mientras farfullaba en un intento de responder. Kakashi no podía culparlo. Por lo que él sabía, el ministro de magia estaba destinado a ser la máxima autoridad dentro de la comunidad mágica británica. Piensa que sería el equivalente al Hokage, pero el ministro carecía del respeto, el poder y las responsabilidades de ese rango. Había demasiado margen de maniobra y otras voces en la mezcla. A diferencia de la naturaleza democrática de los magos, la palabra del Hokage era absoluta. Kakashi no pudo evitar sentir que su sistema funcionaba mucho mejor cuando el ministro perdió el control de la situación. Toma, Dumbledore colocó la roca en la mano de Potter. Kakashi, pon tu mano sobre él. Lo hizo y Kakashi sintió la familiar sensación de tirón que había experimentado al comienzo de su misión. El ministerio desapareció en un estallido de color y sonido. Levanta los brazos. Kakashi suspiró cuando Pomfrey envolvió el último vendaje alrededor de su pecho. Lo aseguró con fuerza y empujó una poción azul en su cara. Ahora bebe esto, insistió con firmeza. Esto debería acelerar el proceso de curación, pero aún estarás aquí unos días. Hubo mucho daño. Es un milagro que me hayas llegado.
Kakashi se bajó la máscara y tragó el líquido amargo, sin ganas de discutir con la mujer. Los demás habían tenido un chequeo, pero él era el único lo suficientemente herido como para tener que quedarse. Pomfrey le había lanzado algunas miradas ilegibles cuando los niños habían hablado de que él ya había sanado sus heridas. Estaba agradecido por la paz y la tranquilidad mientras el sanador acompañaba a los estudiantes y miembros de la orden. Potter todavía estaba con Dumbledore por lo que no tenía que preocuparse por su seguridad. Si algo le pasó a Potter, entonces eso fue culpa de Dumbledore. Señora Pomfrey. Kakashi se subió la máscara cuando ella se acercó a la puerta. Se intercambiaron palabras tranquilas antes de que ella retrocediera, permitiendo que Neville entrara en la habitación. Dijo algo sobre hablar con los otros miembros del personal antes de dejarlos solos. El silencio se prolongó cuando Neville llegó y se sentó junto a su cama, moviéndose incómodamente. ¿Cómo estás? El chico comenzó vacilante. Me recuperaré por completo, respondió Kakashi de manera uniforme. Está bien. El silencio continuó mientras Kakashi intentaba encontrar algo más de qué hablar. Siempre le habían dicho que sus habilidades sociales eran terribles y nunca había sido más evidente que ahora. Se movió para decir algo, pero Neville llegó primero. Lo siento mucho, Kakashi. Neville lloró, lágrimas llenando sus ojos. Dije que no te trataría diferente si supiera la verdad, pero lo hice. Lo siento mucho, te prometo que quiero ser tu amigo, sigues siendo lo mejor que me ha pasado este año, por favor no odies. Yo. Neville jadeó cuando se quedó sin aliento por su arrebato y Kakashi lo miró fijamente. Neville, no tienes la culpa, insistió. Fue una reacción natural a la situación. Nunca pensé menos de ti por eso. Puedo comprender que mi verdadera naturaleza puede ser desconcertante para los de tu clase. ¿Mi tipo? Preguntó Neville, confundido. ¿Eso significa que no eres un mago? Soy un mugle, como ustedes los llaman. Kakashi se encogió de hombros. No tengo magia. Pero has sido el mejor en clases. Exclamó Neville. ¿Cómo? Soy un shinobi, Neville, admitió finalmente Kakashi. Uso chakra, no magia. Lo que has visto son genjutsu, ilusiones que adapté para imitar los hechizos. El resto ha sido solo material de memorización, que es algo que cualquiera puede hacer. Neville se recostó y procesó sus palabras. Entonces, ¿por qué estuviste en Hogwarts este año? Fui contratado por Dumbledore para proteger a Potter y la escuela de la misma amenaza que enfrentamos anoche. Así que eres como un guardaespaldas de alquiler o algo así. O algo así, Kakashi se encogió de hombros. Así que por eso eras tan bueno peleando, razonó Neville. Probablemente tengas que hacer ese tipo de cosas mucho. Sí. Puedes, el chico se interrumpió abruptamente. Barba de Merlín, lo siento mucho, estoy pidiendo demasiado. ¿Estás de acuerdo con eso? Kakashi no pudo evitar sentirse un poco conmovido por haber preguntado. Neville tenía todo el derecho de tener preguntas, pero incluso ahora, no presionaría a Kakashi si no se sentía cómodo. Te prometí la verdad, Neville, contestó cálidamente. Está bien, Neville asintió para sí mismo. Algo se le ocurrió de repente al mago cuando su postura se enderezó. Espera, entonces en realidad eres de Japón. Se inclinó hacia adelante con atención. Yo no soy. Entonces es por eso que no puedes enviarme cartas. Sí, Kakashi asintió. Vivo en un lugar aislado del resto del mundo, incluso más que los magos. No sé si una lechuza podría encontrarlo. También existe el riesgo de seguridad adjunto. No puedo revelarte la ubicación. Alguien podría seguir a la lechuza hasta mi casa o alguien podría interferir con la lechuza en pleno vuelo. Oh. No pensé en eso. Es mi trabajo considerar todos los ángulos y eventualidades. Se quedó en silencio por un momento mientras Kakashi esperaba que Neville hablara. ¿Qué pasaría si hubiera una forma en que pudiéramos escribirnos sin las lechuzas? Frunció el ceño pensando. Nada que pudiera delatar dónde estabas. Estaría dispuesto a intentarlo, dijo Kakashi. Genial, está bien, tengo una idea, sonrió Neville. Déjalo conmigo. Fueron repentinamente interrumpidos por la apertura de la puerta de la enfermería y la entrada de Pomfrey. Supongo que es mi hora, se encogió de hombros Neville impotente. Ya fue bastante difícil convencerla de que me dejara entrar. No quiero presionar y que me prohíban por completo. Kakashi extendió la mano y agarró su brazo antes de que pudiera ponerse de pie. Neville volvió sus confusos ojos marrones hacia él, su cabello rubio cayendo sobre su frente.
Había perdido mucha grasa de bebé a lo largo del año. Su rostro ahora tenía ángulos afilados y, aunque todavía era bajo, había perdido mucho volumen. Se había convertido en su propia piel. La diferencia entre el Neville de principios de año y el de ahora fue sorprendente, pero en el buen sentido. Kakashi estaba un poco desconcertado al pensar que él tenía algo que ver con eso. Neville también lo había cambiado, pero no en el sentido físico. ¿Sabes que no tienes la culpa de nada? Agarró su brazo. Tu primer pensamiento fue que te había usado como tapadera y te prometo que no lo hice. Nunca tuve la intención de interactuar con nadie más de lo que tenía que hacerlo para la misión, pero cambiaste eso. Neville lo miró con los ojos muy abiertos antes de que una brillante sonrisa se extendiera por su rostro. Lo sé, sonrió. Realmente tampoco pensé eso. Solo entré en pánico porque si no, porque este chico increíble sería amigo de alguien como yo. Neville sacudió la mano de Kakashi y se giró para irse. Kakashi saltó hacia adelante, ocultando su mueca ante la punzada de dolor que lo atravesó por el movimiento. Soy tu amigo, Neville, porque eres increíble. ¿No lo ves? La forma en que te han tratado en tu vida te hace ciego, pero tú también me ayudaste. El privilegio es mío. Los ojos de Neville brillaron con lágrimas, pero antes de que pudiera responder, Pomfrey se apresuró hacia ellos. Señor Ataque, recuéstese de inmediato. No quiero que agrave más sus heridas. Señor Longbottom, debo pedirle que se vaya para que el paciente pueda descansar sin ser molestado. Neville asintió, saludándolo mientras salía de la enfermería. Kakashi se recostó contra la montaña de almohadas detrás de él mientras Pomfrey lo mimaba por un momento antes de dejarlo en paz. No iba a perder a Neville. El chico no guardaba rencor por sus secretos. Dijo que no lo haría, pero había una parte de Kakashi que no lo había creído. Ese miedo casi se había hecho realidad, pero ahora sabía que tenía más que ver con los problemas de confianza en sí mismo de Neville que con una traición real. No le había dicho toda la verdad, y tal vez lo haría con el tiempo, pero no era importante en este momento. Lo importante era que Neville continuaría siendo su amigo. La profecía seguía dando vueltas en los pensamientos de Harry, las palabras se repetían una y otra vez en un bucle desde que Dumbledore se las había revelado por primera vez. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá poder el Señor Oscuro no lo sabe, y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Había tanto que asimilar. Neville podría haber sido el elegido. La razón por la que Voldemort lo había estado apuntando todo este tiempo. Que tenía que matar al hombre o él moriría en su lugar. Dumbledore le había ocultado mucho. Había tantas cosas que no le habían dicho. Hermione entró pisando fuerte en la sala de los menesteres con Ginny pisándole los talones mientras blandía un periódico como un arma. No querían estar cerca del resto del cuerpo escolar y el gran comedor estaba demasiado lleno. Era domingo y las clases habían terminado, por lo que Ron había sugerido esconderse. La habitación estaba dispuesta como la sala común de Gryffindor y Harry estaba recostado en el sofá mientras Ron lo reflejaba en el otro sofá. Luna estaba sentada frente a la chimenea leyendo un periódico contenta. El que no debe ser nombrado regresa. Comenzó Hermione sin preámbulos. El ministro finalmente hizo una declaración sobre anoche. Harry, estás de vuelta en los buenos libros. Son muy elogiosos contigo. Excelente. El último intento de tú sabes quién de hacerse cargo, páginas 2 a 4, lo que el ministerio debería habernos dicho, página 5, ¿por qué nadie escuchó a Albus Dumbledore? Páginas 6 a 8, los crímenes internacionales de Dolores Umbridge, páginas 9 y 10, entrevista exclusiva con Harry Potter, página 12, Harry escuchó a Hermione recitar el contenido del profeta. Hay mucho sobre lo que escribir para ellos, frunció el ceño. Y esa entrevista con Harry no es exclusiva, es la que salió en El Quisquilloso hace meses, papá se los vendió, intervino Luna, pasando una página en El Quisquilloso que estaba leyendo. Obtuvo un muy buen precio por él también, así que vamos a ir a Suecia este verano para ver si podemos encontrar un Snorkack de cuernos arrugados. El ojo de Hermione se crispó y Harry compartió una sonrisa con Ginny mientras ella empujaba sus piernas a un lado, sentándose en el sofá junto a él.
Es un poco extraño que todo haya vuelto a la normalidad después de todo lo que pasó anoche, dijo Ron, mientras se metía una rana de chocolate en la boca. Filch debe estar feliz. En absoluto, sonrió Ginny. Es absolutamente miserable. Sigue diciendo que Umbridge fue lo mejor que le pasó a Hogwarts. Es una locura que los estadounidenses la arrestaran. Hermione finalmente se sentó al lado de Ron, tirando al suelo los envoltorios de ranas de chocolate con leve disgusto. Sabíamos que era horrible y que infringía todo tipo de leyes, pero saber que lo estaba haciendo en otros países. Gracias a Merlín, finalmente la atraparon. Kakashi la estaba investigando a ella, junto con esa chica Slytherin, agregó Harry. Probablemente tuvieron mucho que ver con eso, asintió Hermione. ¿Pero cuando tuvo tiempo de hacer eso?, preguntó Ron. Literalmente nunca te dejaba solo. Lo sé. Neville está en la enfermería con él, ¿verdad? Sí, Madame Pomfrey dijo que solo se permite un visitante, asintió Harry a Hermione.